Buen día a todas, a las que no he saludado, buen día. Bueno, espero que el Señor me acompañe en este momento con la conexión de internet. Le decía a Moni, me está fallando un montonazo, así que esperamos que cualquier cosa me avisan si se me corta. ¿Y qué personaje? Les decía recién, me dieron uno bastante complicado, pero bueno, el Señor a través de este personaje me quiso enseñar a mí y, y bueno, como recién escuchábamos el testimonio de Teresa, ella tuvo que tomar decisiones en su vida, ¿no es cierto? Y, y pensando en el tema de Pilatos, ¿no? Fue un hombre que rechazó oportunidades. Ese título le quise poner, ¿no? Pilatos, el hombre que rechazó oportunidades. Y cuando vemos al Señor Jesús haciendo su ministerio aquí en la tierra, podemos ver que él tuvo encuentros con las personas, ¿no es cierto? Y que en muchos encuentros de ellos, las personas terminaban con un final feliz, ¿no es cierto? Las vidas de las personas eran transformadas y pasaban a la historia, ¿no? Quedaron muchos escritos en la palabra por el final feliz que tuvieron. Y pensaba también que en nuestras vidas, un día cuando conocimos al Señor, nosotras también, Él vino a nuestro encuentro y tuvimos que ser transformadas, tomar una decisión, ¿no es cierto? Eh, Podemos ver que el sábado pasado veíamos el ejemplo de Zaqueo, ¿no es cierto? Y cómo terminó su vida, ¿no es cierto? Y así nosotras también, cuando venimos a Él, eh, como decía recién, tuvimos que arrepentirnos, ¿no es cierto?, de nuestros pecados y darle un giro a nuestras vidas. Tuvimos que ser transformadas por el Señor. Pero desgraciadamente no todos los encuentros con el Señor terminaron así, ¿no es cierto? De esta forma o con este final feliz. Y uno de esos encuentros fue el de Pilato, este hombre terrible que quedó marcado en la Biblia, ¿no es cierto? Y bueno, para ir conociendo un poquito más sobre este hombre, su nombre era Poncio Pilato, fue un prefecto romano, ¿sí? Un jefe militar de aquella época, que fue nombrado gobernador de la región de Judea, Samaria e Idumea, ¿sí? En el año 26 y gobernó por 10 años, ¿sí? Estuvo en el gobierno por 10 años. Eh, Fue un hombre vanidoso, corrupto, violento, ladrón, malvado. Fue un hombre que no tenía límites. Estaba casado, ¿sí? La palabra menciona a su esposa, Prócula, y haciendo, estudiando la palabra y estudiando los comentarios también, pude ver que ella era nieta de Augusto César, ¿sí? El segundo emperador romano. Y se supone que debido a esto, al parentesco que tenían, fue como llegó Pilatos al cargo, ¿no es cierto? Eh, Tipo un acomodo, como le decimos hoy en día. Fue el acomodado de la familia. Eh, Linda manera de llegar, ¿no? Bueno, de su esposa solamente podemos ver un versículo que ya lo vamos a leer más adelante, eh, donde ella la mencionan a ella como una consejera, en cierta forma, de Pilato, ¿no es cierto? Eh, Donde lo aconseja, le dice que había padecido muchos en sueños y que no tuviera nada que ver, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que hace él con el consejo, ¿no? En aquellos días no era fácil ser gobernador, ¿sí? No era una tarea fácil. Los judíos estaban sometidos bajo el gobierno romano y debido a esto, ¿sí? Se alteraba el pueblo y se generaban
discusiones, se generaban incidentes con la Guardia Romana, ¿sí? Y para este tiempo, estar bajo el gobierno romano, al estar, ¿no es cierto?, bajo ese gobierno, los judíos no podían ejecutar, ¿sí?, un castigo o darle muerte a nadie si no era primeramente aprobado por los romanos, ¿sí? Y bueno, ahora sí, conociendo ya un poquito más, vamos a entrarnos en la lectura. Las invito a que leamos en Juan, capítulo 18, del versículo 28 hasta el capítulo 19, 16. Y luego en Mateo, un solo versículo, ¿sí? En Juan 18, versículo 28, vamos a leer. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados le entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y otra vez entró en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone.
Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? No respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta acá la palabra. Y ahora un versículo en Mateo, capítulo 27, el versículo clave, diría yo. Capítulo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿En qué escena, no? Podemos ver en los primeros versículos que leímos en Juan, desde el versículo 29 al 31 dice: Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y acá veía yo que Pilato estaba desinteresado, si no tenía mucha gana de meterse con el Señor Jesús. No le importaba lo que estaba pasando, ¿sí? Si bien lo traen hasta su casa, ¿no? Porque el pretorio era la residencia donde él estaba, ¿no? Es como que él quería desentenderse de la situación y no tenía ganas de tener problemas, ¿no? Entonces ahí vemos que comienza un ida y vuelta entre los judíos y los romanos, entre los principales sacerdotes y los alguaciles y Pilato, ¿no? Que en el medio queda el Señor Jesús, que iba de acá para allá y nada, no solucionaban nada con él, ¿no? Y viendo, ¿no?, que el pueblo se empezaba a alterar, es donde no le queda otra salida a Pilato más que hacer juzgarlo, ¿no es cierto?, al Señor Jesús. Y es ahí a donde yo puedo ver que ahí empieza su historia, su triste final, le puse yo, ¿no? Porque podemos ver que él ahí empieza a desaprovechar oportunidades. Y me gustaría que veamos 3 oportunidades que él rechazó, ¿sí? En primer lugar, Pilato rechazó el hacer justicia. Pilato sabía que el Señor Jesús era inocente y lo menciona en el versículo 38, ¿sí? Se menciona 4 veces en este pasaje. En el versículo 38 de Juan 18 dice la última parte: Yo no hallo ningún delito en él. En el versículo 4 del capítulo 19 también lo dice: Mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Vuelve a repetirlo, ¿no es cierto? El versículo 6 también dice: Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y por último, en el versículo 12, que dice: Procuraba Pilato soltarle, ¿sí? Porque él sabía que era inocente. En su interior algo le decía que él no tenía nada que ver, ¿sí? Y ahí es donde aparece también en escena su esposa, y lo podemos ver en Mateo, capítulo 27 también, unos versículos antes. En el versículo 19 dice: Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y acá me lo imagino, Pilato estaba como que no sabía qué hacer, ¿no es cierto? Por un lado tenía a su señora,
que le decía, no tengas nada que ver, no te metas, te vas a ensuciar las manos, como podemos decir ahora, ¿no es cierto?, con sangre. Y por otro lado tenía al pueblo judío, a los sacerdotes, los alguaciles y el pueblo en sí que quería justicia, ¿no es cierto?, que quería matarlo. Y siendo inocente el Señor, Pilato estaba con esa decisión, que él tenía que tomar esa decisión, ¿no es cierto?, una decisión eh, terrible, diría yo, ¿no? Eh, y vemos que su esposa le dice, ¿no?, que ella había padecido toda la noche. Me imagino yo, uno a veces cuando tiene algún problema, hay veces que no podemos dormir a causa de los problemas que tenemos. Y me imagino ella en esa situación, ¿no es cierto? Eh, pero a la vez me imagino a Pilato cuando queriendo quedar bien, ¿no es cierto? No sabía cómo hacer para quedar bien con su señora, ¿sí?, hacerle caso, y a la vez quedar bien con el pueblo. Y es ahí donde toma la decisión de castigar al Señor Jesús con los azotes, ¿no? Y ahí vemos que después los guardias, ¿no es cierto?, se burlan del Señor, le ponen la corona, le ponen el manto, ¿sí? Y pensando así, Pilato pensó tal vez que con eso iba a saciar la sed de venganza del pueblo, la sed de justicia, ¿no?, del pueblo judío. Pero esto no fue así. Y me gustaría que leamos eh, un versículo en Éxodo, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Éxodo 23:2, y también en la versión de Dios habla hoy, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional dice: no imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. Y en la versión Dios habla hoy dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Qué fuerte este versículo, ¿no es cierto? Y pensando en Pilato, Pilato era el encargado de hacer justicia, pero como leímos también decía que él tuvo miedo, ¿sí?, de lo que le pudiera pasar, ¿sí? Me imagino a él pensando no solamente en él, sino en su señora también, que podían cobrar venganza, ¿no es cierto? Y, y Pilato se dejó llevar por esto, ¿no? Por el deseo de la mayoría del pueblo, sabiendo que el Señor Jesús era inocente y diciéndolo repetidas veces, ¿no es cierto? Él tomó la decisión esa, ¿no?, de rechazar esta oportunidad, de rechazar la justicia y dejarse llevar por el deseo de la mayoría. Y me hacía pensar en mí, ¿no?, y en nosotras, que muchas veces por quedar bien con las personas, nos dejamos llevar también por esto, ¿no? Y somos como Pilato. Aún sabiendo lo que está bien, seguimos los deseos de la mayoría de las personas. Por ahí nos reunimos, somos un grupo grandecito de más de 2 o 3 personas, ¿no? Y si todos opinan acerca de un tema y sabemos que está mal, por ahí nos quedamos calladas y dejamos que sigan hablando, ¿no? Sabiendo que está mal y no hacemos justicia. Y Dios nos llama a hacer justicia a nosotras, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Y como hijas de Dios justo, debemos hacer justicia. Y ahí me gustaría que leamos unos versículos en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 16. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Hasta aquí, ¿sí? El Señor nos dice que somos bienaventuradas o dichosas cuando hacemos justicia y cuando padecemos por causa de la justicia, ¿sí? Muchas veces eh, cuando estamos así, como decía recién, en situaciones entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Eh, nos dejamos llevar y ¿qué pasa? Vamos a ser diferentes al ser hijas de Dios, vamos a sufrir, vamos a padecer cuando queramos hacer justicia. Pero qué bueno es que podamos ser bienaventuradas a causa de esto, ¿no es cierto? Y también nos dice que debemos estar preparadas para presentar defensa. Y esto me hizo pensar también que no es imponer lo que yo sé o mis conocimientos, sino dejar que el Señor hable, ¿no es cierto? Eh, y dice, con mansedumbre y reverencia, ¿sí? Pilatos tuvo la oportunidad de hacer justicia, de hacer lo correcto, y la rechazó por estar bien con el pueblo, con la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Pilato rechazó la justicia en primer lugar. En segundo lugar, Pilatos rechazó la verdad. Y ahí me gustaría que volvamos al pasaje del capítulo 18 de Juan, en el versículo 37 y 38. Ahí lo vemos charlando al Señor Jesús con Pilato y dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Hasta ahí nomás. Y, y ahí vuelve a rechazar una oportunidad, Pilato. ¿Sí? En primer lugar, rechazó la justicia, el hacer justicia. Y en segundo lugar, rechazó eh, conocer la verdad. ¿Sí? Rechazó la verdad del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le quería mostrar que Él era la verdad. Y me imagino en ese encuentro qué lindo hubiera sido que Él pudiera conocer la verdad, ¿no es cierto? De su propia boca, estando ahí en una charla con el Señor Jesús. Pero no fue así. Él rechazó la verdad y, y no le dio tiempo. Vemos que en el versículo 38 al final dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez afuera. ¿Sí? Lo dejó sin hablar, no le dio tiempo al Señor que respondiera. ¿Sí? Y podemos ver en Juan 14:6, un versículo muy conocido, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? El Señor Jesús a Pilato le quería decir que él era la verdad, pero él lo rechazó. Pilato rechazó la verdad. Y pensando en nosotras, un día conocimos la verdad. Vinimos al Señor, ¿no es cierto? Él vino a nuestro encuentro, como mencionaba recién, y no solamente conocimos la verdad, sino que fuimos liberadas, ¿sí? Como dice en Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un día conocimos al Señor, conocimos su verdad, y fuimos liberadas del engaño, de la esclavitud, del pecado, ¿sí? Y, y nuestras vidas fueron transformadas. Pudimos, pudimos conocer al Señor de nuestra propia mano, ¿no? Cada una tiene su encuentro y cada una tiene su historia para contar, como recién nos contaba Teresa, ¿no? Eh, pero qué triste, ¿no? Que ver que en la vida de Pilatos no fue así. Y él no pudo conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la rechazó. Él podría haber sido liberado del pecado, ¿no?
pero por miedo rechazó, o por orgullo propio también puede ser, ¿no es cierto? Están los dos extremos. Él rechazó la verdad. Y en último lugar, Pilatos rechazó el estar al lado del Señor Jesús. Y ahí volvemos a Mateo, el capítulo 27, versículo 24. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Qué escena, ¿no? Una escena que marcó la vida de Pilatos y que en el día de hoy eh, hizo historia esa escena, ¿no? Hizo historia, ¿por qué? Porque él se lavó las manos por cobardía, ¿sí? Por orgullo. Él no quiso tener nada que ver, no quiso ser parte de eso, ¿no? Y se lavó las manos. Qué triste, ¿no? Que cómo terminó él. Eh, en tercer lugar, rechazó el estar al lado de Jesús. Qué triste. Cada una de nosotras, pensaba yo, tenemos a diario oportunidades de hacer justicia, en primer lugar, de buscar la verdad y también de estar al lado de Jesús. Pero depende de cada una esa decisión, la decisión que tomamos, si trae un final feliz o no. El encuentro que Pilato tuvo con el Señor Jesús no tuvo un final feliz. Pilato rechazó la justicia, Pilato rechazó la verdad y rechazó el estar al lado del Señor Jesús. Y yo me pregunto, y también les pregunto, ¿estoy haciendo justicia? ¿Me mantengo en la verdad? ¿Estoy del lado de Jesús o estoy siguiendo a las multitudes? ¿Me estoy dejando llevar por el deseo de las multitudes? Espero que el Señor nos dé sabiduría, ¿no? Para buscar un encuentro con un final feliz, ¿sí? No va a ser fácil, porque vamos a tener nuestras luchas a diario, ¿no? Pero qué bueno que podamos estar firmes y que tengamos esa convicción, ¿no es cierto?, de buscar y no rechazar, de buscar al Señor y no rechazar las oportunidades que Él nos da, ¿sí? Así que bueno, espero que así como el Señor habló en mi corazón, también haya dado frutos, ¿no?, en su corazón. Y esto era lo que tenía que compartir acerca de este terrible hombre, ¿no? Tantas oportunidades que rechazó, así que gracias por la invitación.